Esta es la predicación correspondiente al domingo 1 de septiembre de 2024 de la Iglesia Protestante La Resurrección en Madrid. El texto de referencia para esta mañana es el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 23. Pasajes como el de hoy en Marcos 7 pueden resultar desconcertantes para nuestra cultura y mentalidad actual. Podemos tener un cúmulo de percepciones contradictorias y confusas acerca de lo que se está hablando aquí. ¿Qué importancia tiene el énfasis que hacen los fariseos acerca de lavarse las manos antes de comer y que Jesús relativiza? ¿Tiene que ver con lo que digo a mi hija, que debe lavarse las manos antes de comer o lavarse los dientes antes de dormir, una cuestión de higiene y de salud? ¿La pureza y la impureza tienen que ver con la salud, con la moralidad, con ambas, con ninguna de ellas? ¿Qué tiene que ver con la pureza con cómo algunos fariseos trataban a sus padres y con el cumplimiento de la ley a través de la tradición oral? ¿Estamos en realidad tan alejados de estas leyes de pureza en nuestro mundo contemporáneo o simplemente hacemos lo mismo bajo otras categorías culturales? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto con el reino de Dios que Jesús está predicando y haciendo presente con sus acciones? Como sabéis, nosotros como familia estamos recién llegados a Madrid y lo primero que hemos hecho al llegar, después de hacer la mudanza de nuestros muebles y nuestras cosas personales, ha sido organizar el piso donde vamos a vivir. Hemos puesto un orden y sobre todo hemos limpiado todas las habitaciones y los espacios de la casa. Obviamente, nuestro sentido del orden y de la limpieza es completamente diferente a los inquilinos que previamente la habían habitado. Probablemente porque ellos no sentían o percibían que aquella fuera su casa o que lo iba a ser solo provisionalmente, mientras que nosotros la hemos percibido como nuestra desde el primer momento. Esto es lo que hace lo que llamamos las leyes de pureza, que aparecen en la Biblia. Poner un orden en la realidad habitada socialmente por los seres humanos. En este caso, no ya por un pequeño grupo, como en nuestro caso una familia, sino por un grupo social mayor, la comunidad israelita. Para ambos, los procesos de construcción social son los mismos. Un grupo social o una comunidad delimitan las fronteras sociales y culturales que los distinguen de otros grupos sociales o comunidades por medio de unas leyes de pureza. En el caso judío, no solo estas leyes de pureza, sino la circuncisión y el sábado conformaban las fronteras étnicas y sociales de la comunidad israelita o judía. La cuestión básica a entender es que Jesús cambia estas fronteras sociales. Esas fronteras sociales marcaban quién pertenecía al pueblo de Dios y, por tanto, quién se convertía en participante de sus promesas y quién no. ¿En qué sentido se produce este cambio y por qué es importante? Es lo que vamos a ver a continuación. Las leyes de pureza no solo regulan las fronteras exteriores, sino, es decir, quién pertenece al pueblo de Dios, sino también las fronteras interiores, quién puede acercarse a Dios, cuya presencia está simbolizada por el templo y, por tanto, quién puede participar en el templo. Asimismo, las leyes de pureza regulan el uso y las fronteras del cuerpo físico, que no es otra cosa que una representación del cuerpo social. Al igual que se hace con la sociedad, se hace con el cuerpo. Se establece un orden que regula lo que es aceptable y lo que no. Podemos fácilmente comprender, después de la experiencia del COVID, cómo las fronteras sociales y corporales coinciden. La restricción de movilidad social y de contacto corporal o las medidas de distanciamiento físico y social coincidieron. Que las primeras se regularan por la Torá y que las segundas se regularan por la ciencia es indiferente. La función social que cumplen es la misma. La cuestión fundamental a entender es que cuando un grupo social se siente amenazado, ya sea por el paganismo o por un patógeno, se endurecen las leyes de pureza
que fijan las fronteras que definen el propio grupo. El reducir las leyes de pureza a un código moral o a unas medidas higiénicas es un error conceptual moderno. Las leyes de pureza o el uso de la mascarilla y la distancia social son maneras de asignar un sentido, un control a una realidad habitada socialmente. No tiene que ver con la moralidad, sino con comprender un mundo que aparece peligroso, amenazante y que no llegamos a dominar del todo, pero del que necesitamos un cierto grado de control y de orden. Recordemos el clima general de miedo e incertidumbre en los momentos iniciales y más duros de la pandemia de COVID. Si no he fracasado en mi intento de explicación y de actualización con ejemplos más próximos a nosotros, eh, podemos comprender ahora que cuando los fariseos preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, están haciendo una pregunta que va más allá de lo meramente higiénico o de salud. Los fariseos en realidad están cuestionando que los discípulos de Jesús se estén comportando como judíos fieles, porque en el fondo no están siguiendo las tradiciones de sus antepasados. Versículo 5. El evangelista Marcos hace un inciso para explicar a sus lectores o oyentes que presumiblemente no eran judíos y que por tanto no estaban familiarizados con estas tradiciones, con estas leyes de pureza, cómo los judíos seguían toda una serie de medidas de limpieza ritual, versículos 3 y 4. Expresamente dice que, versículo 4, los judíos cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan. Y eso nos recuerda nuevamente los tiempos del COVID. Desde el punto de vista higiénico-sanitario, quizás habría que darle la razón a los fariseos, pero ese no es el punto de discusión, ni el que discuten ellos, ni el que presupone el texto. La respuesta de Jesús muestra que de lo que se está hablando es de la pertenencia al cuerpo social del pueblo de Dios. Pero si Jesús y sus discípulos cuestionan con su comportamiento las fronteras de pertenencia, ¿cómo va a sobrevivir la comunidad israelita y judía en una situación de dominación política? Si lo traemos a un ejemplo contemporáneo, los debates políticos actuales acerca de la inmigración legal o ilegal, que sería un equivalente a lo puro y lo impuro bíblico, en este contexto del que estamos hablando, subyace una preocupación por la integridad del cuerpo social, en este caso, la sociedad europea. Las tradiciones del antepasado eran aquella Torah oral que debía reinterpretar y actualizar la Torah escrita y que ha ido pasando oralmente de una generación de estudiosos a otra y que en el judaísmo posterior se codificaría por escrito. Pues bien, Jesús les recuerda a los fariseos que la actualización de la Torah debía estar al servicio de hacer accesible al pueblo la palabra de Dios, versículos 8 y 9. Se cita al profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde se hace una crítica sobre Israel que sigue sus propios proyectos, en lugar de ser fieles a Dios. Isaías, capítulo 29, versículo 15. De la misma manera hacen los fariseos y Jesús pone un ejemplo. Jesús critica cómo los fariseos son capaces de declarar corbán, que significa reservado para Dios, propiedades o dinero, en lugar de ayudar incluso a sus padres necesitados. Por encima de utilizar lo que tenían para ayudar a sus padres, supuestamente asignaban ese dinero, esas propiedades piadosamente reservadas a Dios y al templo, y por lo tanto no puedo ayudarte porque esto pertenece a Dios. Pero con todo ello, muestran que el foco de la interpretación de la Torá está en seguir sus propios intereses y que las leyes de pureza responden a una intencionalidad política de separación étnico-social que privilegia los intereses especulativos de unos pocos, o al menos ese era el uso que se le estaba dando a esas leyes de pureza. A continuación, la narración nos llama la atención sobre las fronteras del cuerpo físico.
Lo importante, según Jesús, es que el foco de contaminación del cuerpo no viene del exterior, sino del propio interior. Versículos 14 al 23 de este capítulo 7. Si el cuerpo físico es metáfora del cuerpo social y viceversa, el peligro de contaminación para la comunidad del pueblo de Dios no viene del paganismo ni del exterior de sus propias fronteras sociales y culturales, sino de sí mismo, de su propia infidelidad al pacto con Dios. Cuando nos sentimos seguros o amenazados, construimos una identidad desde el rechazo y la separación de otros, con una afirmación que se basa en la negación de los otros. Muchas veces las llamadas a la sana doctrina no son más que este tipo de estrategias vampíricas que buscan una afirmación a costa de otros. Para Jesús, las leyes de pureza deben reinterpretarse en términos de aceptación y de apertura, no de rechazo y exclusión. Pero lo más significativo es que si Dios se está convirtiendo en rey por medio de Jesús y está haciendo presente sus acciones salvadoras, se cumplen así las promesas hechas a su pueblo. Entonces, los indicadores de pertenencia al pueblo de Dios cambian. Ya no están en las leyes de pureza, el sábado o la circuncisión, sino en la fe en Jesús, que es el Cristo, el Rey prometido por Dios. La fe en Jesús abre la comunidad del pueblo de Dios a todos sin exclusión. Y la iglesia, la palabra griega de donde viene nuestra palabra iglesia, se convierte en una comunidad abierta. La iglesia griega era solo para ciudadanos libres varones. En la iglesia cristiana ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, gentil ni judío. Todos son invitados por gracia, por medio de la fe en Jesús. Vivimos tiempos de polarización social. Las redes sociales son instrumentalizadas para exacerbar esta polarización. Hay que ser de A o de B. Hay que apoyar a X o a Z. No caben zonas grises. En nuestra nueva etapa como iglesia, una de nuestras estrategias de evangelización debe ser encarnar esta condición de comunidad abierta. No lo hacemos por moda, por agenda social o política, o por actualizar la fe a los tiempos modernos. Lo hacemos porque forma parte de la esencia y de la fidelidad al Evangelio. Si Dios reina, la única lealtad de vida está referida a quien hace posible este reinado. Jesús, el Rey. El resto de leyes de pureza, sean estas seculares o religiosas, incluidas las del mundo evangélico, son subsidiarias de esta única lealtad de vida. Las comunidades cerradas tienen más dificultades para crecer, porque se acaban convirtiendo en esos grupos cerrados que giran en torno a sí mismos, sus propias actividades y sus propias preocupaciones. Debemos huir de este modelo de comunidad cerrada. Por el contrario, las comunidades abiertas crecen porque tienen mayor capacidad de insertarse en nuevas redes sociales para encarnar en ellas el Evangelio. La única manera de romper con la polarización actual, que desgraciadamente también tiene su reflejo en las iglesias, es dar la centralidad a la justificación por gracia por la sola fe. En Jesús todos somos bienvenidos, sin importar condición social, étnica, de género o de sexo. Las leyes de pureza restringían el acceso a Dios. Ahora el acceso a Dios está libre por medio de Jesús. No construyamos separaciones, muros o distinciones donde no debe haberlos. Ser una comunidad abierta es ser una comunidad movilizada.
Busquemos espacios donde relacionarnos con otros, donde crear relaciones interpersonales, donde estar abiertos a nuevas amistades, donde participar de nuevas actividades, participar de nuevos espacios que no sean solo eclesiales, sino donde precisamente no sean esos espacios eclesiales. Es el momento de implementar cambios en tu vida, de emprender aquello que no nos atrevimos a hacer anteriormente, de participar de iniciativas vecinales, sociales, artísticas, deportivas, a cualquiera que seamos llamados, pero sin perder de vista que somos encarnación social del Evangelio allí donde estemos. Que el Señor nos ayude en la tarea.